Comenzamos entonces con Mauro Flores y Gerardo Canedo con la charla sobre seguridad para gerentes de proyecto. Mauro se ha desempeñado como profesional en el área de la seguridad de la información por más de 15 años. Gerardo es ingeniero en computación, especialista en seguridad informática. Bueno, buenos días a todos. Nos toca abrir el evento con Gerardo. Pero bueno, la idea de esta primera charla es un poco contarles, un poco en base a la experiencia, los temas de seguridad en el ciclo de vida de desarrollo de aplicaciones, como para tratar de minimizar el impacto de los problemas de seguridad en las aplicaciones que desarrollemos y poder ofrecer mejores productos a nuestros clientes. Primero vamos a empezar hablando un poco de por qué. ¿Por qué es importante considerar la seguridad en el desarrollo de las aplicaciones? Bueno, el primer elemento que hay que tener en cuenta es la ciberdelincuencia. La ciberdelincuencia es actualmente la industria delictiva más prolífera o con mejores ganancias del mundo. Ha desplazado desde el año pasado a la droga como el principal elemento de fuentes de ingreso del mundo delictivo. El presupuesto que más o menos se considera que tiene la ciberdelincuencia son unos 460.000 millones de dólares al año, más o menos lo que estos muchachos meten la mano en la lata todos los años. Yo me pregunto, ¿cuál es el presupuesto que la mayoría de las organizaciones que están representadas hoy acá tienen para defenderse de la ciberdelincuencia? ¿Qué será? ¿50.000 dólares al año? ¿100.000 dólares al año? $500.000 al año es lo que esta gente gasta en McDonald's para los que contratan para que los vengan a robar ustedes. Y ese es el desequilibrio del que estamos hablando y por lo cual es muy difícil atacar este problema y lo tenemos que atacar desde las bases que son nuestras aplicaciones. Otro tema que es muy importante considerar es que cuando uno piensa en seguridad o cuando uno piensa en esta gente robando o estos 460.000 millones de dólares, uno normalmente piensa en que lo que van a buscar es la plata y en realidad no es así. Lo que van a buscar es la información. Y un claro ejemplo son los Panama Papers. Los Panama Papers no se robaron $1. No hubo una transacción. No hubo un movimiento de 100 millones de dólares de un lado para otro. No existió eso. Se robaron datos. ¿Ustedes saben cuál es la principal industria a la cual atacan los ciberdelincuentes? ¿Alguien? Inventen. Los bancos. ¿Los bancos? Sí, vamos a inventar. No, salud. No son los bancos, es la salud. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, la información de salud es más duradera en el tiempo. O sea, tu historia clínica es hoy, es mañana, es dentro de 10 años. Si yo conozco algún tema de salud tuyo, puedo extorsionarte durante mucho tiempo. Los bancos rápidamente cambian las contraseñas, cambian un par de cosas en los sistemas y me sacaron. Pero sin embargo, si yo conozco la información de tu vida, eso no cambia en el tiempo. Con lo cual, la posibilidad de sacarle beneficios a esa información es mucho más grande que simplemente moverte algunos miles de dólares de una cuenta a la otra. Después está todo el tema de la ciberdelincuencia en la Deep Web, pero como tenemos poco tiempo no me voy a meter mucho en eso. El otro tema que me gustaría hablar o puntualizar en esto es que muchas veces cuando tomamos este tema, muchas veces nos dicen, bueno, pero Uruguay, ¿no? ¿Qué estamos hablando? Somos una hormiguita en el mundo comercial. A mí siempre me gusta poner el mismo ejemplo. Imaginemos que nos vamos a agarrar a piñas con los muchachos de enfrente. Los muchachos de enfrente son 3. ¿No? Vamos, Gerardo, yo, y no sé, Karina nos acompañás. Y los muchachos de enfrente son 3. Y son Schwarzenegger en sus buenos tiempos, Stallone en sus buenos tiempos y el enano Fermín. ¿A cuál le entras? ¿Con cuál te vas? Con el enano Fermín, ¿no? De cabeza. Bueno, nosotros somos el enano Fermín de este cuento. Vos te vas a ir a meter en una organización internacional con la casa matriz que tiene un inmenso presupuesto dedicado a ciberseguridad, decenas de personas, todas las herramientas, o vas a buscar un branch, un socio de negocios, alguna rama secundaria que tiene menor presupuesto, menores recursos, pero sin embargo tiene una conexión con esa casa matriz o con ese objetivo principal. ¿Cuál sería tu punto de entrada?
nosotros somos ese pequeño elemento. Lejos de estar fuera del foco de los ciberdelincuentes, somos el principal objetivo de los ciberdelincuentes. Porque si uno se pone a pensar, y si ustedes se ponen a pensar, ¿cuántas conexiones punto a punto para relaciones de negocios tienen con organizaciones más grandes o con casas matrices que si comprometieran su infraestructura podrían llegar hasta ahí arriba? Ese es el objetivo de los ciberdelincuentes. Y las herramientas como los ransomware, los malware, se mueven en esas redes muy rápidamente. El otro tema que hay que considerar es el cyberwarfare. Les guste o no nos guste, estamos en el medio de una guerra. Tanto los principales gobiernos del mundo, Estados Unidos, Rusia, Israel, no sé, los principales gobiernos del mundo tienen sus áreas de cyberwarfare. Y utilizan Internet para darse entre ellos. Pregúntenle a Hillary ahora con todo este tema de los mails que le robaron y que aparentemente fueron los rusos, y hay un lío terrible ahí adentro por todo este tipo de cosas. Hay mucha capacidad y los países están entendiendo como que el quinto dominio de operaciones para las Fuerzas Armadas es Internet, es el mundo digital. Y ahí estamos nosotros, parados como angelitos, bobeando con nuestras aplicaciones. ¿Cómo quedamos en todo esto? Y, como siempre, quedamos en el fuego cruzado. Entre los delincuentes, los países, todo eso que mencionamos, nosotros estamos ahí parados con nuestras aplicaciones de cara a Internet, potencialmente recibiendo todos estos ataques. Esto no lo dibujamos nosotros, hay mapas que muestran cómo son los ataques fundamentalmente de negación de servicio entre el mundo y solamente un snapshot. Esto es real, esto pasa todo el tiempo en el mundo. Y en el medio de todo ese valerío estamos nosotros parados. Estos son valeríos de datos, no de otra cosa. Las aplicaciones son los custodios de la información que tienen nuestras organizaciones, son el punto de entrada. No hay infraestructura que pueda protegernos de un problema de seguridad en nuestras aplicaciones. Y es por eso que es tan importante ponerle foco a lo que es la seguridad en las aplicaciones. Además, hay otro problema fundamental que es netamente económico. El costo de resolver un problema de seguridad al final del ciclo de vida de desarrollo es mucho mayor que si yo lo consigo durante todo el ciclo de desarrollo. Y es muy sencillo. Imagínense que ustedes invirtieron 6 meses, 8 meses, lo que sea en el desarrollo de una aplicación. Previo a la salida en producción, hacen un hackeo ético, una prueba de seguridad, una revisión de seguridad, lo que sea. No le dieron bola a seguridad en todo el ciclo y al final dicen, vamos a probar esto. Y da mal, pero mal. ¿Cuál es el problema? Me postergas la salida en producción, tengo que invertir cientos de horas en arreglar los problemas. Si los puedo arreglar, porque muchas veces encontrás problemas que están en la propia arquitectura de la aplicación y tenés que rediseñar la aplicación. ¿Y eso cómo lo arreglamos? Borrón y cuenta nueva. Y acabo de tirar 6, 8 meses a la basura por un tema de seguridad. Y cada vez más las organizaciones están exigiendo pruebas de seguridad para la salida en producción, porque son conscientes de todos estos problemas. Porque alguien paga esos 400 millones de dólares de los que hablábamos hoy. Algún bolsillo sangra con esa plata. Y ese bolsillo dice, no, ponle un poco de foco a esto porque si no, me estás matando. Buenos días. Bueno, entonces con Mauro, que ya les asustó bastante, ahora vamos a hablar un poco de qué está en nuestro alcance, qué es lo que podemos hacer. Lo primero que podemos hacer es hacerlo de la forma más eficaz y eficiente posible, de tomar en cuenta la seguridad, por el simple hecho de que no tenemos esos presupuestos abultados que comentaba Mauro. Entonces, la manera que está... Vos no tendrás, a mí. La manera que está comprobada, que es la manera más eficiente de hacerlo, es tomando en cuenta durante el ciclo de desarrollo de la aplicación ciertas actividades que lo que hacen es intentan solucionar los problemas que se introducieron en esa actividad misma. Para todos aquellos que gestionan proyectos, esto es un proyecto, lo conocen un montón, no les voy a explicar mucho de esto. Lo que les queremos contar a partir de ahora son las actividades que les queremos proponer de agregar a este proyecto para que el desarrollo sea un desarrollo seguro y que sea razonable desde el punto de vista de esfuerzo su introducción. O sea, agregar actividades de seguridad. Para eso tenemos nuestro ciclo de desarrollo, el Development Framework, y lo que vamos a empezar a comentarles son las actividades para agregar en cada uno de estos puntos.
Antes de empezar el proyecto hay mucho por hacer por la seguridad. Si empezamos a considerar la seguridad a la hora de codificar, ya estamos con problemas. Antes de empezar el proyecto, cuando estamos concibiendo el proyecto en la planificación, hay dos actividades que son muy buenas de incluir. La primera es pensar ya que las actividades de seguridad van a llevar cierto tiempo, planificar ese tiempo en el proyecto. Y la segunda cosa es darle las herramientas a las personas que participan en el desarrollo de software para que puedan realizar su trabajo a conciencia. En cuanto a planificación, bueno, esta planificación la realiza obviamente el responsable, el gerente de proyecto, con un experto en seguridad, que es el que conoce las actividades a realizar, y tomando en cuenta el plan del proyecto y el plan de lo que es la planificación ya realizada, lo que hacemos es incluir ciertas tareas de seguridad que son las que les vamos a contar en estos momentos. Y obviamente esas tareas, planificarlas y asignarles los responsables para que las ejecuten. Algo importante, estas actividades, cuando uno está en un ciclo de desarrollo, no son actividades opcionales, son actividades tan críticas como el resto de las actividades. Y lo que vamos a obtener es un project plan que considera un ciclo de desarrollo seguro. El segundo punto es la capacitación. Yo estoy dando un curso de seguridad en el desarrollo en una universidad. Ya hace unos años que está esa materia, es una materia opcional y tenemos, no sé exactamente qué porcentaje de los ingenieros que se reciben haciendo el curso, pero es muy bajo. La realidad es que la mayoría de las personas que participan en el desarrollo de un software no tiene los elementos básicos de conocer qué es lo que su enemigo va a hacer. O sea, no sabe si está haciendo las cosas bien o las cosas mal porque nunca ha tenido esa capacitación. Sobre todo en las carreras técnicas y en las carreras terciarias. Eso va cambiando con el tiempo, por suerte, pero todavía hay un montón, digamos, de personas que no tienen el conocimiento necesario para comprender cuáles son los riesgos de seguridad a los cuales se van a enfrentar. Si no tienen los conocimientos de cuáles son los riesgos de seguridad, difícilmente puedan hacerles frente. Entonces es importante realizar una capacitación en las propias herramientas que van a utilizarse para el desarrollo, una capacitación que lo que les brinde son el conocimiento sobre las técnicas y controles que deben agregar, conocer, de qué es el ciclo de desarrollo seguro, tener las herramientas para poder trabajar de forma correcta. Y aquí lo que vamos a tener es un equipo capacitado. Y realmente que las personas que participen en el ciclo de desarrollo conozcan qué son las actividades que tienen que realizar, es como que la actividad, diría, de las más importantes de todas las que les vamos a contar hoy. Todavía no empezamos a desarrollar y tenemos que seguir haciendo algunas otras actividades. Sí, respecto a lo que decía Gerardo de la capacitación, siempre a mí me gusta decir que normalmente los desarrolladores no dejan bugs de seguridad porque les gusten, ¿no? No dice, qué bueno, acá voy a dejar un bug de seguridad, Cuando hacen eso no se llama un bug de seguridad, se les conoce como backdoor, que es una puerta trasera que dejan los programadores. Entonces, no podemos pedirle a los desarrolladores que desarrollen considerando seguridad si nunca los hemos capacitado en seguridad. Eso está en la tapa del libro, digamos. Hay dos temas importantes que hay que considerar al inicio de los proyectos, que son el análisis de riesgo y los requerimientos de seguridad. El análisis de riesgo va por considerar cuáles son los requerimientos funcionales, los requerimientos legales, normativos a los cuales está sometido mi organización, que pueden ser políticas internas, externas, regulatorios, lo que sea. Y necesitamos a un referente del negocio y un experto en seguridad para poder hacer ese análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque los riesgos los tenemos que evaluar en función del negocio. Nosotros tenemos que tratar de determinar en este análisis de riesgo cuáles son los problemas que vamos a poder tener potencialmente en la aplicación, pero el impacto que va a tener en nuestro negocio. El impacto técnico es uno, pero el impacto en nuestro negocio es otro. Y vuelvo al ejemplo de los Panama Papers, ¿no? Una cosa es el impacto tecnológico, seguramente a nadie le importa, y el impacto en el negocio de Mossack Fonseca es que no le vendió un servicio más a nadie después de todo esto. Entonces, el impacto en mi negocio es gigante. Entonces, yo tengo que hacer una evaluación desde el punto de vista de mi negocio, de cuáles son los datos que va a estar manejando o accediendo a esa información que realmente son los que me pueden generar un problema y en donde le tengo que poner foco para protegerlo, porque si no corro el riesgo de invertir un montón
de recursos y tiempo en proteger algo que no vale nada. Y eso no es una buena idea. Con todo esto, yo voy a tener que armar unos requerimientos de seguridad. Y a mí, siempre, cuando hablamos con esto con Gerardo, decimos, nosotros tenemos requerimientos funcionales, requerimientos técnicos, y nunca armamos los requerimientos de seguridad. Nosotros necesitamos pasarle a los equipos de desarrollo claramente como requerimientos qué es lo que esperamos que se haga con determinada información y cómo es que se maneje esa información. Entonces, en función de ese análisis de riesgo que realizamos, en la cual identificamos nuestros puntos claves, los potenciales ataques y dónde está la información que más nos interesa, definir cuáles son esos requerimientos de seguridad que les vamos a pasar a los desarrolladores. Y definir también cómo los vamos a mitigar tecnológicamente. Para hacer esto tengo que cifrar esta información, para protegerme de esto tengo que poner estos controles acá. Esos son los requerimientos de seguridad que tenemos que definir para pasárselos clarísimos al equipo de desarrollo. Y bueno, el resultado de todo esto va a ser precisamente los casos, lo que se conoce como los casos de abuso. ¿Cuáles son los escenarios en que alguien podría tratar de abusar de la aplicación para hacerla funcionar de una forma que no es la esperada y tratar de obtener información que no debería poder obtener? En estos requerimientos de seguridad también tenemos que ya considerar el cómo los vamos a validar, porque es un tema que lo vamos a necesitar más adelante. Go. Sí, importante, estos requerimientos de seguridad no siempre son terriblemente tecnológicos, no siempre estamos hablando de algoritmos de cifrados y del largo de las claves. A veces que también hay requerimientos que son para una persona de negocios que pueden ser evidentes y que para el desarrollador no necesariamente. Que por ejemplo, no sé, la cantidad del stock, o sea, cuando voy a hacer un movimiento de stock, la cantidad no puede ser negativa o la factura no puede tener un valor negativo, cosas de ese estilo. Son reglas de negocio que en realidad, si el desarrollador no las sabe, dice, bueno, yo hice lo que me dijeron. Y digamos, el negocio va a decir, pero esto es evidente, ¿cómo no te tengo que decir esto? Bueno, ese tipo de cosas también son súper importantes para lo que son los requerimientos de seguridad. Sobre todo quitar las ambigüedades y visibilizar algunos requerimientos que muchas veces son invisibles por el mismo estar tan dentro del negocio que como que nadie lo explicita. Si que me permitís una pequeña historia, una vez en un cliente, perdona que te... No, dale, tranquilo. Una vez en un cliente tuvieron un problema, hicimos un hackeo ético, le dio mal, y después cuando fueron con el proveedor, le dijeron, bueno, pero vos no me pasaste el requerimiento de seguridad. Y la persona le dice, pero es una aplicación que maneja plata, tengo que decirte que estas cosas no se pueden hacer. Y le dice, si vos no me pasaste los requerimientos de seguridad, yo no los consideré en mi presupuesto, no le planifiqué horas, no los verifiqué, no los probé. Conclusión, tuvo que pagar un montón de plata para que le introdujeran todos los requerimientos de seguridad que se detectaron a partir del hackeo ético, que es lo que decíamos al principio, es mucho más caro eso. Bueno, entonces ahora todavía seguimos sin haber codificado una sola línea de código. Vamos a intentar matar ahora el 50% de las vulnerabilidades y los problemas de seguridad que va a tener la aplicación, que eso es en el análisis de arquitectura. El equivalente es a tomar el plano de la casa y mirar si la casa tiene una base muy chica y un techo muy grande, bueno, vamos a tener problemas, no importa qué buenos sean los ladrillos. O, a no ser que hagamos algo, eso va a ser inseguro. Bueno, esto sucede lo mismo. Cuando tenemos la aplicación dibujada, que todavía no la tenemos comenzada a construir, tenemos que hacer un análisis de esos dibujos, a ver si son congruentes, consistentes, etc. En particular, para esta actividad se sugiere que participe el arquitecto o alguien representando al grupo de arquitectos de la solución, el experto en seguridad, y lo que se hace es, se revisan esos componentes, cómo va a ser desplegado en la infraestructura, qué flujos de datos existen, y bueno, y cómo van a ser implementados algunos controles que deberían de estar a nivel de la arquitectura. Un ejemplo de algo que bueno, de hecho, ya en alguna otra charla lo he contado, es la manera que encontraron para hacer que la camioneta Jeep Cherokee sea hackeable por internet. La falla de arquitectura, o sea, el código estaba todo perfecto, impecable. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que quedó un servicio expuesto hacia internet pensando que iba a ser interno. En lo que es una aplicación web, una aplicación más tipo las que hacemos nosotros de negocios, es el equivalente a tener un servicio pensado para el sistema de recursos humanos que por un error en el despliegue, una falla en la arquitectura, cómo fue pensado de utilizarse, ese servicio queda expuesto a internet. Entonces, con simplemente consumir un servicio se hace lo que uno quiere. Bueno, es eso, es intentar detectar ese tipo de cosas antes de desarrollarlas y antes de ponerlas en producción. Estos son de los errores más caros
en cuanto a las soluciones. Caros en términos de tiempo y de esfuerzo, sobre todo. Porque una falla de arquitectura puede determinar que la aplicación, el riesgo que le introduce a la organización es tan grande que es mejor no tenerla y empezarla de nuevo. O sea que aquí lo que vamos a tener es una arquitectura alineada a los requerimientos de seguridad. También algo muy importante, tiene que ser una norma tener la arquitectura documentada de la aplicación. Si no, evidentemente, esto no es posible. Y si no tenemos la arquitectura, si no sabemos cuál es la forma de nuestra aplicación particular, no vamos a poder realizar esta tarea. Y cuando no controlamos la arquitectura se da de facto. Y por lo general tienen muchísimos problemas y son bastante difíciles de solucionar después. Sí, aparte, cada vez las arquitecturas son más complejas, hay más interacciones con más actores dentro de la organización o incluso de distintas capas y todo lo demás. Entonces, hay muchas comunicaciones, muchas interacciones, pasos de información y todo eso hay que considerar cómo está manejando la seguridad. Sí, no sé cuándo fue la última vez que hicieron una aplicación web que va contra la base de datos y imprime un reporte y ahí se terminó. Yo hace, no sé, fácil 8 o 9 años que no hago eso. Entonces, siempre tenemos un montón de componentes en los cuales estamos conectándonos y que hay que tenerlos en cuenta en esta parte mucho antes de ponernos a desarrollar. Y ahora sí, casi la mitad de todas las actividades empezamos a desarrollar. En este enfoque, que nosotros consideramos que es un enfoque basado en nuestra experiencia, que tiene obviamente detrás teorías, pero que sobre todo es de las cosas que hemos hecho y que sabemos que nos funcionan, un poco diferente capaz que a otras propuestas, es tener la revisión personal de código. O sea, al desarrollador es el primer agente de seguridad. No es solamente que viene alguien externo al desarrollo y se pone a auditar, a mirar, a buscar. El primero que va a tener en sus manos la capacidad de quitar el 50% o un 49%, un porcentaje muy alto, ¿no? Porque si no, casi que en esas dos cosas tenemos el 100%, es el desarrollador. ¿Cómo? Bueno, a través de revisar las líneas de código que está escribiendo. En el caso nuestro, que desarrollamos con GeneXus, tenemos una herramienta open source que se llama Security Scanner, que es proveída por GeneXus, que se puede descargar del marketplace, que lo que hace es mostrarnos cuáles son los puntos donde potencialmente podría llegar a haber vulnerabilidades. Allí lo que el desarrollador tendría que hacer es, mientras que está escribiendo el código, por ejemplo, antes de hacer un commit al server o cada cierto tiempo, correr la herramienta de chequeo de vulnerabilidades, detectar alguno de los puntos, si encuentra alguna vulnerabilidad, solucionarla. No va a ser la única instancia en la cual esta herramienta se use, pero si lo hace antes de que la vulnerabilidad llegue al consolidado, vamos a estar en el mejor caso. Y con que se encuentren aquí una gran cantidad de ellas, va a ser realmente muy, muy eficiente para lo que es el desarrollo. Y bueno, ejecutar eso, determinar, es muy importante utilizar, o sea, tener conocimiento para hacer esto. Y acá es porque también hacíamos tanto énfasis primero en la capacitación. Y bueno, hay otra cosa que al estar trabajando con GeneXus, el Security Scanner es la herramienta que nos ha dado la mejor relación costo-beneficio. Security Scanner encuentra esos puntos que podrían tener vulnerabilidades, y algo muy importante es que no significa que sean vulnerabilidades. Pueden serlo o pueden no serlo. Y nos ha resultado utilizar el Security Scanner mucho mejor en un punto de vista de falsos positivos que otras herramientas que analizan el código generado por GeneXus. Bueno, y aquí lo que vamos a tener como salida de esta tarea es el desarrollo, propiamente dicho, con vulnerabilidades mitigadas, o en el mejor caso vulnerabilidades que ni siquiera estuvieron ahí, que eso sería fantástico. Ahora comenzamos con el proceso de test. Obviamente no es que hacemos todo el desarrollo y después pasamos a test, todo en test. Lo que hacemos, como es tradición nuestra, es vamos desarrollando y vamos probando las funcionalidades desarrolladas. Bueno, aquí hacemos lo mismo. Hacemos test de seguridad sobre las funcionalidades y finalmente haremos un test integrado de seguridad. ¿Y qué es lo que hacemos? Tomamos todas las herramientas que están a nuestro alcance. Esto significa, vamos a tomar la base de conocimiento, vamos a tomar la base de datos, vamos a tomar los logs del servidor, vamos a tener control total del ambiente y vamos a empezar a modificar cosas en el ambiente, a probar ciertos casos de abuso que ya teníamos identificados,
otras cosas un poco más tecnológicas que ya sabemos que un atacante va a probar y ver cómo se comporta la aplicación. Y tenemos una gran ventaja de hacerlo de esta forma, que tenemos toda la información. No es una caja negra que le tiro y veo que sale. Yo veo cómo se comporta adentro. Esto nos permite tener la mejor relación, digamos, de horas invertidas y fallas o bugs detectados, ¿no? Y como nosotros estamos del lado del desarrollador, o sea, dentro del ciclo de desarrollo, esto lo que nos permite es tener realmente una tasa de detección bastante alta. Y bueno, vamos a ejecutar esos casos de abuso. También vamos a verificar algunos requerimientos de seguridad. Por ejemplo, si yo tengo que tener cierta información cifrada en la base de datos, la única manera que voy a tener de ver si eso se está haciendo correctamente es ir a la base de datos y hacer el select, ¿no? Y bueno, y vamos a validar también las mitigaciones que fueron diseñadas para introducirse, que hayan sido implementadas de forma correcta. También se ejecuta el Security Scanner. El experto en seguridad tiene más experiencia que los desarrolladores, puede llegar a encontrar algún tipo de vulnerabilidad que no estaba previamente para detectarla también. Y bueno, lo que vamos a tener es un montón de vulnerabilidades mitigadas y un montón de trabajo pronto para ser utilizado en la siguiente iteración de la construcción del sistema. Sí, fíjense que en la parte de testing hacemos lo mismo que hacemos siempre con el testing. ¿Qué tenemos? Requerimientos funcionales y en el testing verificamos que los requerimientos funcionales se estén cumpliendo, que las cosas funcionen como se definieron que deberían funcionar. Acá hacemos lo mismo pero con seguridad. Tenemos requerimientos de seguridad y lo que hacemos en el testing es verificar que esos requerimientos de seguridad se estén cumpliendo de la misma manera. O sea, bueno, no hay nada nuevo ahí. Ahora lo que tenemos es el proceso de implantación. O sea, tenemos una aplicación desarrollada de forma segura y lo que tenemos que hacer es esa aplicación ponerla al ambiente de producción. Cuando vamos a hacer esto, tenemos que hacer dos actividades. Configurarla de forma segura y hacer un test de penetración. La configuración segura es tomar la aplicación, el responsable de control de versiones va a ser el que va a tener un poco la batuta de esto, no va a ser un trabajo de un solo hombre, va a ser un trabajo de un equipo, pero este rol es el que en realidad tiene la información necesaria para poder realizar estas tareas. ¿Por qué? Porque cada aplicación en sí tiene su propia configuración y su propia configuración segura. Por ejemplo, si yo voy a poner una aplicación y pruebo admin 123 y entro, no importa qué tan bien desarrollada esté, si eso está así en producción, tengo un problema de seguridad. Y eso lo puedo recién mitigar acá. O sea, a la hora de poner una aplicación en producción, tenemos que tener una configuración segura de esa aplicación, previamente documentada. También tenemos un montón de usuarios, de todo lo que son el stack tecnológico de la base de datos, servidor de aplicaciones, servidor web, Enterprise Service Bus, configuración de cifradores, un montón de cosas. Bueno, lo importante es en ese ambiente que nosotros vamos a utilizar para poner la aplicación productiva, que esas cosas queden configuradas de forma correcta. Yo voy a hacer un rollback con lo que estabas diciendo del admin y el admin 123. Eso claramente muestra que fallamos en la especificación de requerimientos, porque una de nuestras especificaciones de requerimientos debería haber sido tener una política de contraseñas con determinadas características que no nos permitan tener clave admin 123 y deberíamos en el testing haber detectado de que ese requerimiento no se estaba cumpliendo. Entonces, cuando llegamos a las pruebas, a lo que dice Gerardo, eso no debería haber pasado. Pero pasa. Pero pasa. No. Y entonces, la manera de hacerlo primero es tenerlo documentado para que sea realizado de esa manera y aquí lo que vamos a tener es la aplicación desplegada. Y ahora viene la actividad de seguridad más conocida por todos los presentes, sin lugar a duda, el viejo y querido test de penetración. Ahora, el test de penetración, si ustedes me dan a elegir entre nada y test de penetración, entre test de penetración y construir la aplicación de forma segura, construir la aplicación de forma segura. ¿Por qué? Por un tema simplemente de salud de las personas que están involucradas en el desarrollo y de costos de la organización. Si el test de penetración resulta que falla, o sea, hay que hacer muchas cosas de nuevo. En realidad lo que nosotros consideramos que es bueno el test de penetración es para ponerle el broche de oro a lo que fue el desarrollo. O sea, todo aquello que desarrollamos de forma segura, que fue instalado en servidores, en una infraestructura segura, de manera pensada,
entonces ahora lo que vamos a probar es que todos los controles que pusimos efectivamente funcionan y funcionan como los habíamos detectado. Cuando encontramos algún problema acá, lo que hay que hacer, por lo general hablábamos con Mauro, son cosas relativamente sencillas y relativamente rápidas de hacer. Ahí es cuando el test de penetración realmente tiene sentido en lo que es el ciclo de desarrollo. Si encontramos un problema acá, por ejemplo, de una falla de diseño, bueno, algo hicimos mal. Sí, cuando hablábamos con Gerardo un poco de toda esta charla, hablábamos de que si hacemos las cosas bien, en el test de penetración, primero, normalmente surgen menos cosas, y lo más importante, las cosas que surgen normalmente son descuidos, detalles, olvidos, no son problemas serios, grandes, que a mí me van a generar una disrupción grande en el proyecto. Que es lo que normalmente hoy detectamos con los hackeos éticos, porque como es casi que el único punto de control de seguridad, todos los problemas salen acá y entonces nos abruman. Pero normalmente cuando hacemos un ciclo de vida de desarrollo es, se olvidó un control acá, pero en los otros 20 lugares está puesto. Entonces tengo que ir a cambiar eso puntual. Y entonces incluso el impacto y el costo de la remediación es mucho menor y ahí volvemos al tema de los costos que hablábamos hoy. Es un poco el malómetro, ¿no? Si tuviéramos una agujita que nos dice qué tan mal están las cosas, el test de penetración es el malómetro. Si una herramienta automática encuentra problemas acá y es capaz de tomar la infraestructura, el malómetro como que está totalmente en rojo y eso no hay manera. O sea, es ponerlo en internet y esperar a tener problemas. Entonces, bueno, un poco acá es esta actividad como un broche de oro y no como nuestro único punto de control de que las cosas anden bien. Y aquí lo que vamos a tener es una aplicación lista para poner en producción. También hay otra cosa que no es parte exactamente del ciclo de desarrollo, pero que es muy importante, que es el tema de las operaciones. Después que el sistema, en el ciclo de desarrollo, digamos, más allá del proyecto, la aplicación está operándose. Cuando la aplicación está operándose, también tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones de seguridad. Primero, cuando nosotros hacemos... hay una variable que creo que en el principio de la charla Mauro la contaba muy bien. Una variable que es el tiempo. Lo que es hoy seguro, capaz que mañana sale un descubrimiento de una vulnerabilidad y es totalmente inseguro. Capaz que en 15 días sigue siendo tan seguro como antes. En 10 años probablemente alguna cosa para cambiar haya. Y eso hay que controlarlo desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista de la aplicación y desde el punto de vista también de la ejecución normal de esa aplicación. Si no tenemos un monitoreo de seguridad sobre la infraestructura y tomando en cuenta algunos contadores de la aplicación, es probable que si sucede algo no nos enteremos. Bueno, también la infraestructura hay que tenerla actualizada. Todas esas cosas son cuestiones a tener en cuenta. Y lo que nos va a dar esto es seguramente nuevos requerimientos de seguridad a partir de la experiencia de las personas que están operando el sistema y va a requerir apoyo de los desarrolladores ante ciertas actividades sospechosas. Por ejemplo, si de un día al otro pasamos a tener de 2 visitas a 150.000 visitas, antes de ponerse contentos, piensen si no puede haber alguna cosa media rara atrás. Bueno, en un resumen, la seguridad se construye en el ciclo de desarrollo. Cuando se construye el ciclo de desarrollo se habla de un ciclo de desarrollo seguro. De nuestra experiencia, estas actividades que les mostramos son las actividades que hacen no sé si el 80-20 como hablábamos ayer, pero un 70-30 seguro. Y es mucho mejor, pero muchísimo mejor que solamente un test de penetración, que es infinitamente mejor que absolutamente nada y quedar a ser el pez más chico en este estanque tan grande que es Internet. Sí, dejar que las pruebas de seguridad las hagan los atacantes que quieren. Son gratis. No son gratis, te salen 400.000 millones de dólares al año. Sí, y bueno, en el peor caso no operas más. Es hasta más caro que Deloitte, mirá lo que te digo. Bueno, entonces, a la hora de planificar es necesario considerar estas actividades como consideran cualquier otra actividad de gestión de proyectos. En cuanto a alcance, que va a tener una ventaja muy grande, que es que explicita los requerimientos invisibles, va a hacer que en realidad el desarrollo, cuando ponemos estas actividades, queda todo como que más medible. En cuanto a tiempos, podemos pensar entre un 5 y un 10% de las primeras veces,
Pero la verdad es que esta medida es una medida estándar como para tener algo por cual comenzar. Depende mucho de la información crítica de lo que estemos manejando y qué tan importante sea para la organización. Hay proyectos incluso en el cual, digamos, lo que se necesita de tiempo para seguridad es mucho mayor al tiempo para el desarrollo. O sea, no hay una medida, pero si van a empezar a pensar, podríamos empezar a considerar ese tiempo. Y en cuanto a costo, o sea, los riesgos que vamos a tener que mitigar tienen que ser infinitamente superiores al esfuerzo que nos lleva agregarlo en el desarrollo. Sino como que, bueno, por un tema de enfoque de ingeniería es algo que podemos nosotros asumir y digamos, el costo del proyecto no nos conviene tener esto. Y la pregunta que ahí les haría es: ¿para qué están haciendo algo que la organización no necesita? ¿No? Bueno, y lo que queremos invitarlos entonces es que, bueno, empiecen a tomar los temas de seguridad en una forma proactiva, que no esperen a que suceda algo para tomar acciones, porque generalmente en el mundo de hoy, que es muy diferente al mundo de hace 5 años atrás y es infinitamente diferente al mundo de hace 10 años atrás, el enfoque reactivo no es una opción para la mayoría de las organizaciones.